Versos 14 hasta el 16, capítulo 1 de Jonás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Interesante. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¡Aleluya! Esta palabra muy pocas veces la tomamos desde el punto de vista de cómo es la soberanía de Dios. Y hacemos ver más lo que pasó con Jonás. Es importantísimo porque estar 3 días en el estómago del pez, eso, y estar orando en ese estómago de ese pez, luego ser vomitado y luego ir a Nínive y todo lo demás que hizo Jonás es interesantísimo. Pero muchas veces nos pasamos de largo una parte que es también muy importante en las Escrituras, que es la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, cómo se da a pesar de que este profeta que hablaba directamente con Dios, es como que estuviésemos hablando, usted está con su familiar al lado y usted habla con él, así hablaba Jonás con Dios. Pero, como conocíamos, se fue a Tarsis. Bueno, quería irse a Tarsis en vez de ir a Nínive, como le había mandado Dios, ¿verdad? Entonces, ni eso desaprovechó Dios, o más bien, eso fue el plan que tuvo Dios a pesar de que Jonás era desobediente. Entonces, vemos en el verso 14, vamos al verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y démonos cuenta de este verso 14. ¿Qué es lo que dice este verso 14? Nos dice: te rogamos, le clamaron, ¿sí? Gentiles le claman a Dios. ¿Por qué? Porque conocían a Dios, habían escuchado que que había hecho Dios en el pasado, que había hecho Dios, Jehová, Yahweh, el Todopoderoso, ¿sí? Que había hecho en el pasado, y sabían de las proezas que había puesto con sus siervos, que sus siervos ganaron batallas que parecían imposibles de ganar, y sabían qué era lo que podía hacer. Por eso tuvieron temor y clamaron. Dice clamar. ¿Qué es clamar? Pedir, orar, buscar a Dios y decirle: te rogamos ahora, dice, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. En el verso 15, pero ni pongas sobre nosotros la sangre de este inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, como que ya le habían dicho a estos hombres, le habían dicho: este es mi plan, ¿sí? En el verso 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Escuchen esto. Y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, que tenían que haber hecho eso para que el mar cese su furor y para que Dios diga: no, aguas, aquíétense. Cesó el furor. Y por eso estos hombres decían: no pongas sobre nosotros la sangre inocente, ¿sí? No perezcamos nosotros por la vida de este hombre, porque todos sabían que si tocaban al profeta de Dios, eran consumidos al instante. Era aquí el que toca a uno solo de mis cabellos, de sus cabellos a uno de mis pequeñitos, dice la palabra. Y eso temieron estos hombres. Más temor hubo en estos hombres gentiles que en el profeta. Y eso hace ver la soberanía de Dios en ese momento. ¡Wow! O sea, podemos decir nosotros que todo lo que estaba dándose en ese momento conspiraba para que se dé un plan mayor del que pensaba Jonás que iba a haber. Porque uno podría pensar que Nínive era el que se iba a salvar, 120,000 personas, que son muchas. Pero después de eso, vamos a darnos cuenta más adelante quiénes fueron los que tuvieron esa palabra después, ¿sí? Es importantísimo. Porque dice: que el mar se aquietó de su furor. O sea, inmediatamente. Es como que decir: yo le doy una medicina a alguien que tiene fiebre para bajarle la fiebre, y de inmediato
y funciona de inmediato. ¿Por qué? Porque eso te tenía que hacer. Porque Dios puso eso para que lo echaran al mar. Por una razón, ¿verdad? El verso 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Esto es importantísimo que escuchemos, que pongamos atención. Estos hombres gentiles temieron más que el profeta. El profeta no tuvo temor de Dios en ese momento. O si se tiene temor, a veces uno se olvida de que Dios está viendo todo el tiempo, y que somos ingenuos al pensar que nos vamos a ir a otro lugar lejos de Él, cuando eso es imposible. Es imposible. Lo dijo el salmista David. Le dijo: si yo voy a la cima, si voy hasta la cima, lo más alto, tú estás allí. Abajo del mar también estás allí. Entonces, no podía escapar. ¿Sí? Y temieron, dejaron de tenerle miedo a la tempestad del mar que estaba embravecido, ¿verdad? Para tener temor de Dios. ¿Sí? Escuchen esto. Con temor, con respeto, con ese respeto único que se le tiene al Todopoderoso. Y ofrecieron sacrificios de alabanza. O sea, sacrificios a Jehová, pero sabemos que es de alabanza. Alabaron, hicieron sacrificios a Jehová. Sacrificaron. E hicieron votos. Y mi pregunta es: ¿qué es hacer votos? Cuando los esposos se están casando, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se casan, hacen votos. ¿Votos de qué? De fidelidad. Votos que van a amarse en las buenas y en las malas y todo eso, ¿verdad? Así también hicieron votos. Y cuando haces votos, cuando estás en la vida espiritual, el hacer votos quiere decir que tú vas a prometerte en adorar al Todopoderoso. Ya, adoras al Todopoderoso, lo estás adorando. Y aquí hay algo importante. Cuando es tragado por el pez, que ya viene en el verso 17, está en el verso 17 de este mismo capítulo, perdón. Jonás no sabe lo que está pasando, está pidiéndole al Todopoderoso en esos 3 días. Pero ¿qué pasó con estos hombres que fueron en la barca? Que estaban en la barca. ¿Qué pasó? Estos hombres como no iban a quedarse callados. Y eso lo estábamos discurriendo días atrás. Con mi esposo estamos viendo esta palabra. Y es verdad. Estos hombres no iban a quedarse callados por lo que habían visto, cómo sobrevivieron. Ellos fueron y hablaron, testificaron lo que había pasado y cómo había Dios de inmediato cesado el furor del mar. Hicieron votos, hicieron conocer a todas esas personas que estaban de ese lado del mundo. ¿Por qué? Porque Nínive no era solamente la nación impía. Porque Nínive no iba a ser solo... Pensamos que Nínive no era solamente la nación que necesitaba de esto, sino más bien todas las naciones que estaban del otro lado también. ¿Sí? Entonces, todos fueron a sus lugares y predicaron la palabra del Todopoderoso, porque cuando tú haces votos, tú prometes, y cuando haces una promesa, tú la vas, y en el tiempo antiguo, así sean impíos, ellos lo cumplieron. Ellos cumplían su palabra. ¿Por qué? Porque sabían lo que habían visto y que estaban convencidos de que había un Dios. Y si era el Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, ellos lo iban a hacer. Y fueron a predicar la palabra, como fue la mujer samaritana cuando Jesús le habló. A la que le dijo: bien has dicho, no tienes esposo porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces, él dijo todo lo que yo había dicho. Él me dijo todo lo que yo había hecho, dice la mujer. Entonces, así mismo fueron estos hombres y dieron la palabra y dijeron: esto pasó en el mar, esto pasó con este hombre. Estuvo un hebreo y luego el mar se embraveció por causa de ese hebreo. Se embraveció y luego cuando lo lanzamos al mar, cesó, se calmó el mar. Y fue increíble, hicimos votos y nos sentimos bien. Y siento, no puedo, aquí no dice la Biblia no dice nada de eso, pero el Espíritu Santo nos da a conocer de que esos hombres comenzaron a tener algo diferente, como fueron Nínive, porque dijo el rey de Nínive: no coma, no guste nadie, y vuelve de sus malos caminos, de su rapiña, dijo el rey de Nínive.
Así que, mis amados hermanos y hermanas que están escuchando en esta maravillosa tarde, la soberanía de Dios es tal que no importa qué es lo que no se haga de parte nuestra o no querramos hacer, Dios siempre va a cumplir con su plan. Y cuando creemos que no lo hemos hecho y estamos diciendo no hemos hecho esto, pero Él hace que el plan se multiplique, que comience a haber más provisión en todos los lugares en donde no nos habíamos dado cuenta nosotros. Y Jonás pensó que solamente 120,000 se iban a salvar. Pero no codificó él que Dios tenía otro plan, un plan más grande que solo Nínive. ¿Sí? Nínive solamente era una parte del plan. Pero el plan era llevar esta palabra con testimonio vivo a muchas naciones que necesitaban de Dios, que necesitaban arrepentirse y que se vea la soberanía de Dios en las vidas de todos ellos y que sea adorado el nombre todopoderoso en todas las naciones. Eso no lo dudamos. Se convirtieron, comenzaron a hablar de Dios, comenzaron a hablar de que las maravillas de todo lo que había hecho Él y que todas las maravillas que puede hacer, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces la soberanía de Dios es tal que así nosotros no querramos hacer la voluntad de Él, se cumple a carta cabal, de una u otra manera, y que cumplamos lo que le prometemos al Todopoderoso, porque no esperemos estar en la ballena, estar en el pez. ¿Y qué es el pez? Enfermedad, carencias, traición, problemas, obstáculos en los cuales nos metemos nosotros mismos. ¿Sí? Y no esperemos que volvamos vomitados, sino más bien vayamos por ese amor y digámosle: Padre, heme aquí, voy a cumplir con tu voluntad. Porque Dios le tuvo tanta paciencia a Jonás que hasta discutía con Dios. Y decíamos con mi esposa, Dios, o sea, qué tan rebelde o enojón fue Jonás, que encima de que le perdona la vida y le hace que tiene misericordia de él, discuta con el mismo Dios. O sea, dice: sí, me enojo hasta la muerte, le dice, sobre todo. Y lo perdona. Tiene amor: hijito mío, hijita mía, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, vamos. Mira, tiene paciencia nuestro Padre Celestial y tiene tanta misericordia. Así que hagamos la voluntad de Dios, a pesar de que no veamos ni una sola provisión, que no veamos un alimento, que no veamos una salida, porque dice la palabra en Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Sé de que va a llegar aunque no lo vea. Aunque yo espero que llegue, y aunque no lo veo, sé que va a llegar. O sea, la fe hace que se muevan montañas y se haga a favor nuestro todo, a pesar de que no vemos nada. Nuestros ojos físicos nos van a decir: no hay nada en la olla, no hay nada en el refrigerador. Y si no tenemos refrigerador, no hay nada que comer. Pero cuando hay un hombre y una mujer de fe que se levantan y dicen: Padre, aunque no haya nada, yo sé que tú me alimentas, yo sé que tú me das y que va a llegar la provisión. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es tal que aunque no veamos nada, sabemos que está allí por fe y que va a llegar todo lo que tiene que llegar gracias a la misericordia grande de nuestro Padre Celestial. Que todo por eso me los bendiga grande y abundantemente, amadas hermanas, amados hermanos, y que su paz, que el gozo, la sabiduría y la fortaleza de Él siempre estén en sus corazones, y que su espíritu siempre esté adorando, su alma siempre esté danzando para Dios. Shalom, bendiciones.